Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Oíd, hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir. Es la hispana raza, viva y tesonera, vivirá unida por siglos sin fin. Es la hispana raza, viva y tesonera, y vivirá unida por siglos sin fin. Oíd, hombres, todos de la tierra, la canción sonora de nuestro sentir. Es la hispana raza viva y tesonera que vivirá unida por siglos sin fin. Ese trozo del himno de la Unión Hispanoamérico-Oceánica identifica plenamente el trabajo que nos esforzamos en hacer con la debida honestidad y responsabilidad. Tengan ustedes muy buen día, respetables y muy apreciables hermanos, que nos honran con su audiencia. Nos complace estar con ustedes cada semana a fin de comunicar con claridad que nos permite nuestra capacidad los principios fraternales del espiritismo. Les saludan cordialmente sus hermanos Gonzalo Tirado y Frida Ceja. Gonzalo sustituye a nuestro hermano Rudy Hernández en las presentaciones, en virtud que durante 15 días se nos va a un significativo viaje de placer. Está celebrando nada menos que 40 años de vida matrimonial, viajando en un crucero de verdadero amor. Muchas felicidades a Rudy y a su amada esposa, que son digno ejemplo como pareja y como abnegados padres de 2 lindas hijas. Hasta tu retorno, Rudy. Me uno a esas expresivas palabras de Frida y les manifiesto que para mí es un honor y un placer estar supliendo la ausencia de Rudy. Espero llenar las expectativas. Siempre le recordamos tener presente que hoy debemos tratar de ser mejores que ayer y mañana mejor que hoy. Es un buen principio para despedir la semana. Y como lo consideramos necesario, es conveniente reiterar también las siguientes observaciones. Ser espiritista implica ser estudioso, analítico y racionalista. No ser crédulo ni fanático, pero sí investigador de lo científico y lo metafísico. La EMECU no admite tendencias políticas de partido ni mucho menos politiqueras o religiosas, pero sí promueve su regeneración. No confundirnos, por favor, con esa impúdica amalgama de milagrería, adivinanzas, buranderismo y todos sus congéneres. Eso se llama espiritualismo o espirititerismo, el que por sus prácticas mistificadoras, supercheras y por consiguiente inmorales, denigra la imagen del espiritismo. La Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal no la forman hombres ni edificios, sino sus doctrinas. Por lo tanto, solo aboga por la pureza de su contenido esencial. Pregonamos y es nuestro deber practicar los mandatos: conócete a ti mismo y ama a tu hermano. Reconocemos la vida eterna y continuada del espíritu,
por la multiplicidad de existencias que hemos tenido a través de la indefectible ley de reencarnación. Aclarado lo anterior, para quienes no saben o saben poco de la doctrina espiritista, procedemos a invitarles a escuchar una muy bonita y significativa canción del guatemalteco Marco Tulio Cifuentes Velázquez, interpretada por Aira Vidal, La Luna y el Sol. Buenos días, señorita Luna. Buenos días, señor Sol. Eres el astro que nos ilumina y nos baña con mucho amor. Y tú, luna querida, de mi planeta eres radar. Orientas al campesino y controlas el ancho mar. Los habitantes de nuestro planeta los queremos con mucho amor. Les cantamos lindas canciones y disfrutamos su esplendor. Cuando venga el fin del mundo, estaremos listos para viajar. Un nuevo planeta ya estará listo para los que cumplan la ley del amor. Eres el eje de nuestro planeta, eres el centro del sistema solar, eres la luz que nos alumbra, eres la vida de la humanidad, eres la vida de la humanidad. Imbuidos por el entusiasmo que contagia esa bonita canción, nos permitimos iniciar lo atinente a exposiciones. Por consiguiente, les dejamos en la grata compañía de Asdrúbal Linares Navarro, desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos, que nos dice dónde vayamos y dónde estemos. Buen día, mi familia terrenal. La lección de hoy es para dar a conocer un ejemplo de conducta que se aprende en esta doctrina y que por ley divina estamos obligados a ejecutar con toda la humanidad, ya que somos hermanos en espíritu y hay que demostrar la ley estando encarnados. Nosotros, si comparamos estas lecciones de filosofía espiritual con las conductas de quienes son los dirigentes de las sociedades actuales, en mi opinión, no demuestran el suficiente grado de fraternidad para quienes no afinizan con ideas supremáticas, ideas de dominio, y que nosotros, como aprendices de la comuna de Amor y Ley, las debemos tomar como parte integrante de la base para el desarrollo de nuestros valores morales. Uno de los principales sentimientos que enseñan a descubrir los ancianos profilácticos es el remordimiento, ya que al evaluar nuestros actos y conductas conforme a la ley divina que solo es amor, nos vemos tan deshechos, tan desnudos, que necesitamos trabajar rápido para tejer el traje de luz que solo aquí, con estos estudios, se aprende a confeccionar y es duradero como el eterno presente. Es necesario reconocer el deber que nos vincula a nuestros hermanos por medio de labores que no contábamos, tomando en cuenta las diferentes actividades diarias y por donde vayamos y donde estemos, que por lo general son minúsculos detalles que se nos presentan, pero que por estar viviendo la vida materializada, sin tomar en cuenta al espíritu, nos hacemos una deuda inconsciente al faltar a nuestro deber. Por ejemplo, asistir a la mujer maltratada y sufrida, al desconocido en la dificultad, a los enfermos olvidados en los hospitales, en las calles, los niños abandonados pidiendo apoyo y educación, además de un hogar. Y en realidad, la mayoría pasamos sin alterarnos delante del dolor ajeno. Es necesario, por donde vayamos y donde estemos,
ceder un minuto de tiempo para disminuir las penurias, brindar consuelo y disminuir la fiebre de la aflicción. Aprendemos en esta doctrina a decir frases amorosas acerca de la vida eterna y continuada del Espíritu, acerca de la reencarnación, tan necesaria para comprender las diferencias sociales y posiciones que por razón de las leyes de afinidad, justicia, igualdad y compensación que son fatales, tenemos que sufrir todas esas limitaciones, ya que todos hemos sido pecadores y faltones a la ley divina, por ignorancia de la ley algunos, por aberración una minoría supremática y los mistificadores en su mayoría que solo viven para la materia, sin darle un resquicio de luz sublime y estimulante de progreso infinito a su propio espíritu por vivir apasionados, metidos en el lodo, por lo que el Maestro Jesús de Nazaret los llamó caterva de puercos encadenados de noche. Y en el lenguaje metafísico, eso significa que por su propia voluntad son los que viven encarnados en la tierra, en la ignorancia de los mundos de progreso y la ley de amor. Nuestros hermanos mayores nos instruyen que, por donde vayamos y donde estemos, una frase iluminada de amor y cualquier migaja de socorro en la bendición de la comprensión operan prodigios. Pronuncia palabras que liberen los corazones encarcelados en la angustia. Teje un velo de esperanza sobre las heridas ocultas. Improvisa algún consuelo para los que cargan conflictos y lágrimas. Alivia a los que lloran y haz sonreír de algún modo a aquellos que transitan por los caminos empedrados de la soledad. El tiempo es una senda que todos estamos compelidos a recorrer. Sigue plantando paz y sembrando alegría. El Padre amoroso no nos pide lo imposible. Tanto como nos sucede, la vida en la tierra te solicita por donde pases, por donde vayas, ese o aquel toque de amor, recordándote que el reinado del Espíritu está pronto y la felicidad comienza en ti. Sé el coraje de los que esmorecen y el consuelo de los que pierden la esperanza. Estas lecciones son de nuestros hermanos mayores en sabiduría, que siempre, al estar sintonizados conforme a la ley, vendrán a dictarnos lecciones de amor para seguir barriendo las tinieblas de la ignorancia, ayudándonos a despertar. Es la hora de la luz y la verdad, por eso les hablo claro. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares, Navarro. Luego de esa leccionadora disertación de Asdrúbal, nos trasladamos a Guatemala, en el centro de América, donde toma la palabra Diony Rivera, para exponer la tercera parte de su muy interesante saga, Nociones sobre el Espíritu de Verdad. Buenos días para todos quienes me escuchan. El día de hoy daré a conocer la tercera parte del tema Nociones del Espíritu de Verdad. He venido paso a paso con el grado espiritual de los diferentes maestros y maestros de maestros que se encuentran en el espacio sideral, para poder llegar en su momento a describir la grandeza inimaginable de ese espíritu luminoso llamado Espíritu de Verdad. Empecé con la luz gigante que puede poseer un maestro capaz de iluminar a todo un mundo. Y luego, en la continuación del tema, con la luz mayor que posee un espíritu maestro de maestros, capaz de iluminar a todo un sistema solar. Y ahora me voy a referir a otro espíritu mayor que los dos anteriores, y es el que es capaz de iluminar al mismo tiempo a toda una galaxia. Y las galaxias no todas son del mismo tamaño, ni del mismo grado de evolución, y en este caso me dirigiré a nuestra galaxia, a donde pertenece nuestro sistema solar y por ende nuestro planeta Tierra. A nuestra galaxia se le conoce con el nombre de Vía Láctea, que es una vasta conglomeración de sistemas solares conocidos en la ciencia de la astronomía como estrellas que son separadas unas de otras y estrellas que son dobles,
y además de diferentes colores, de diferente brillo cada una. Dentro de la Vía Láctea hay nubes de estrellas, enjambres de estrellas, nebulosas y otros objetos luminosos que pueden ser el inicio de mundos nuevos, de soles nuevos o en formación. Nos dicen los astrónomos Joseph Niels Chamberlain y Thomas D. Nicholson que de noche algunas veces se contempla el cielo completamente lleno de estrellas. Entre los astrónomos, algunos aún le llaman cielo al espacio sideral, lo cual yo considero que lo hacen por costumbre, ya que nadie más que ellos saben que el cielo no existe, por cuanto el espacio es abierto e infinito. Y bien, estos dos astrónomos nos indican que cuando el espacio lo podemos contemplar en una noche lleno de estrellas, parece que están diseminadas en todas direcciones y que en una noche de esas podríamos contar unas 3000 y que aún con anteojos este número se multiplicaría varias veces y que con anteojos más poderosos o telescopio el número aumentaría aún más y que el número de estrellas visibles sería tan grande que tal parece que no tienen fin y que las estrellas se extienden hacia el infinito. Indican además que la Vía Láctea es como una banda luminosa, como un camino luminoso que circunda en el espacio. En realidad, la Vía Láctea, nuestra galaxia, es una gran masa de sistemas solares, de estrellas, pero cada uno tiene su propio espacio por donde arrastra todo lo que de ellos depende. Los dos astrónomos ya mencionados calculan que en la Vía Láctea se encuentran 100.000 millones de sistemas solares o estrellas aproximadamente y que mide unos 100.000 años de luz de diámetro y que quizás unos 10.000 años de luz de espesor y que el Sol está situado a unos 3.000 años de luz del centro, que lo coloca a 1/3 de la distancia entre el centro de la galaxia y uno de sus extremos. Y recordemos que la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. No pude concluir mi tema en esta fecha debido a la magnitud del mismo. Para el próximo domingo daré la 4ª parte. Un abrazo para todos. Diony Rivera. Hasta luego, Diony. A continuación, agradecemos la gentil y valiosa colaboración de nuestra hermana Nancy Freites, de Venezuela, a quien le enviamos un abrazo muy fuerte de solidaridad fraternal. Son datos muy dignos de tomarse en consideración sobre un alfabeto emocional del Dr. Hitzing. Entérate de qué pasa cuando nos hacemos mala sangre. El pensamiento es una fuerza energética que transcurre en una realidad intangible, pero que rápidamente se transforma en emoción. Es un movimiento de neuroquímica y hormonas que cuando es negativo hace colapsar nuestro organismo físico en forma de malestar y enfermedades. Por eso, el Dr. Hitzing ha desarrollado un alfabeto emocional con determinadas letras. Estas son las conductas con S: serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisas y sociabilidad. Estas conductas son generadoras de serotonina, una hormona que nos produce tranquilidad. Mejora la calidad de vida, aleja las enfermedades
y retarda la velocidad del envejecimiento celular. Las conductas con S generan actitudes A: ánimo, aprecio, amor, amistad y acercamiento. En cambio, las conductas con R producen lo siguiente: resentimiento, rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia y represión. Estas conductas son generadoras de cortisol, una potente hormona del estrés cuya presencia prolongada en la sangre es letal para las células arteriales, porque aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardiocerebrovasculares. En consecuencia, las conductas con R generan actitudes de depresión, desánimo, desesperación y desolación. Así nos enteramos de que lo que llamamos mala sangre es entonces exceso de cortisol y falta de serotonina en la sangre. Vale mencionar lo que decía el sabio poeta Rabindranath Tagore: si tu mal tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y si no tiene remedio, ¿de qué te quejas? Esto podría servirnos para aprender a dejar las quejas y pensamientos negativos, para buscar en cada situación el aspecto positivo, ya que, hasta en el peor de los casos, lo positivo puede funcionar. Así nos inundaría la serotonina, con todas sus heces, que nos ayudaría a vivir mucho mejor. Ese montón de años que la ciencia nos ha agregado, porque el Dr. Hitzing ha comprobado con sus investigaciones que quienes envejecen mejor son las personas activas, sonrientes y sociables. Agradecemos esta gentil colaboración a la hermana Nancy Freites, a quien le enviamos un gran abrazo de fraternidad y solidaridad. Corresponde el turno a quien se encuentra de placeres, a quien celebra su 40º aniversario de bodas. Rudy Hernández de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, nos dejó la grabación de su tema que tituló La humanidad y sus errores. Pienso que nos incluye a todos. Escuchemos. Gracias, Frida. El tema de hoy es la humanidad ante sus propios errores. Para cualquiera que desconozca las leyes de la vida y el espíritu, la idea de un Dios justo y amoroso resultaría una burla cruel. Cuando pasamos revista a los males que sufre la humanidad humana de la tierra, el corazón se comprime de tristeza y, a primera vista, este mundo pareciera ser la obra de un maniático sadista que no encontrara ya con qué multiplicar a sus habitantes. El hambre, las enfermedades, la guerra, la miseria, los vicios, la delincuencia, el odio, son solo algunos de los males que sufren los seres humanos. Junto con esto hay hombres y mujeres que jamás sintieron hambre, ni frío, ni angustia, y para los cuales la vida es una cadena de placeres, vicios, caprichos y goces. Para estos no existe injusticia, pues son los que se tapan los ojos para no ver. Se creen los amos del universo y viven borrachos de sus fantasías de parásitos egoístas. Y si pensamos que hasta niños y bebitos inocentes sufren por mucho de estas lacras, ya la injusticia adquiere visos de crueldad sin límites, refinada y viciosa. El trabajo, el sudor y la sangre de las mayorías han dado como resultado muchos avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales. Sabemos que el progreso se adquiere por esfuerzo propio y que el espíritu, en sus miles y miles de experiencias en la materia, sufre, tropieza y aprende en una espiral permanente de error, dolor y experiencia hasta que encuentra el camino de la justicia. Sabemos también que las tensiones y apetitos egoístas de la materia han sido los proveedores de problemas de la familia espiritual de la tierra que le han permitido, a costa de grandes sufrimientos individuales y colectivos, llegar desde el salvajismo cavernario hasta el relativo adelante de nuestros días. Sin embargo, a pesar de que la humanidad ha superado la guerra hasta el punto de desear la paz y ha sufrido los odios hasta buscar el amor ante el respeto de derecho ajeno, a pesar de tener organización de las Naciones Unidas para dirimir la paz, las cuestiones internacionales y miles de tribunales para arreglar sin sangre las cuestiones individuales, a pesar de haberse abolido la esclavitud y muchas otras lacras de pasado, subsisten errores en los que la humanidad todavía tropieza y se lastima sin terminar
de hacer la experiencia que le permite el adelanto. El principal de ellos es el egoísmo materialista que se convierte al hombre en competidor de su hermano cuando debería ser su colaborador. Los hombres no han comprendido que somos todos hermanos y que la verdadera organización social, política y económica corresponde a los hermanos de la comuna de amor y ley para vivir en justicia y progreso como una gran familia bajo la ley del Padre Creador. Esta es la verdad traída y expuesta desde hace 57 siglos por los espíritus maestros de la tierra, los que tienen la responsabilidad del progreso de esta familia. Hace 57 siglos se dijo, los hombres toda la tierra, toda hermanos son. Hace 36 siglos Moisés dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así 19 siglos dijo Jesús, amaos los unos a los otros como hijos que sois del mismo Padre. ¿Cómo es posible que, habiendo recibido el hombre estas verdades en todos los tiempos, todavía no haya podido ajustarse a ellas en su vida? ¿Cómo es posible que aún ahora, ante el abismo de la autodestrucción, los hombres sigan insistiendo en negarse a sí mismos a sus hermanos? Cualquiera que revise la historia serena y desprejuiciadamente comprenderá cuántos males se ha hecho al hombre por no corresponder a esas verdades, cuántos siglos de dolores y miserias por no querer ver, por no querer oír, por no querer amar. Este error tiene su raíz en la ignorancia del hombre acerca de sí mismo y de su origen, lo que le impide entender su trayectoria histórica y lo incapacita para prever su luminoso futuro de amor y fraternidad. Al hombre le enseñaron a temer al Dios en lugar de amar al Padre, cumpliendo su ley. Por eso le teme a la muerte al creerse condenado y sigue viendo a su hermano como un potencial enemigo. Muchas gracias. Buen día. Nos ubicamos ahora en la Venezuela de Bolívar, en la Venezuela que tristemente se encuentra en una conflictiva convulsión sociopolítica y económica. Desde Maturín, Acacia Ortiz intenta abordar en forma muy sintética lo relacionado con la aparición del hombre en la Tierra. Buenos días, queridos hermanos. El tema para hoy, la aparición del hombre en la Tierra. Los hombres de ciencia han hecho sobre este estudio muchas teorías. Han pasado siglos de evoluciones a revoluciones. La ley de afinidad, como ordenadora del universo, con ayuda de los espíritus universales, tomando del éter, que es el depósito pensamiento de nuestro Padre, y el espíritu su voluntad, que es el que toma las partículas, los átomos, las moléculas, las células y forma los cuerpos. Y con todas las esencias de los tres reinos de la naturaleza ha formado el alma del hombre. Y en cuerpo, alma y espíritu ha sido engendrado en las raíces del árbol del quino. Y luego habitar el mundo tierra como hombre de los sexos hembras y varones, para que así se cumpla el crecer y multiplicaos como es el mandato de nuestro Padre. Este estudio es profundo, pero es realidad y se aprende en nuestra escuela Luz y Verdad. La mayoría de los hombres ignoran su origen porque han sido engañados con las teorías que nacieron del barro y que la mujer salió de una costilla, otros que nacieron del mono. Todas son absurdas. Hemos nacido como hombres para demostrar la vida eterna y continuada. Esta evolución fue dada en muchos rincones de la tierra, donde apareció con una estatura de 4 centímetros y alcanzó a 50. Bendito el Creador, que por la sabiduría del Espíritu se descubren estas verdades. Hasta siempre, Acacia Ortiz, Maturín, Venezuela. Sabemos que incluso hermanos que son de la MQ consideran muy fantasiosa la historia de la aparición del hombre en la Tierra. Es el derecho de cada quien a dudar y disentir. Y ahora viajamos en un santiamén hasta Canadá para dejar la palabra a Carlos Pérez, que aborda el tema de los vicios y sus efectos. Muy buenos días, amados hermanos. Para el día de hoy expondré el tema los vicios. Es un tema de mucha importancia, ante todo para los estudiantes de espiritismo, luz y verdad, porque tenemos el mandato de conocernos a sí mismos y de regenerarnos en la presente existencia. Sin embargo, en muchas oportunidades hemos recibido amorosos consejos, lo malo que son los vicios, por misioneros moralistas, nuestros padres y profesores
en nuestra escuela de enseñanza, y en vano, pues se nos entra en un oído y se nos sale por el otro. Parecerá que los vicios son cosas que se borran con una varita mágica, que solo al ver oído ya se borran. Error, amados hermanos. Si nosotros profundizáramos qué son los instintos y qué son las pasiones y sus consecuencias cuando hay el paso de pasión a concupiscencia, entonces comprendiéramos lo difícil para el espíritu corregir el vicio, cuando le es imposible dominarlo, pues son muy graves los daños que se ocasionan a un segundo, a un tercero y a él mismo, dejando daños físicos, mentales y espirituales, cuando no han querido conocerse a sí mismos. Por lo cual dejamos muy claro que toda perversidad tiene sus bases en la religión católica, quien es la verdadera causa de todos los vicios, y más cuando declaró el celibato, convirtiendo los conventos, monasterios, seminarios y confesionarios lugar para hacer todas las perversidades y bacanales de lo que hoy es una vergüenza para la humanidad. Con base a lo expuesto, permítame citar una parte de la exposición del maestro Joaquín Trincado en su tema Los vicios y sus efectos, solo el amor puede regenerarlos, y dice así: el espíritu, como siempre, vive y es el ser responsable por el alma ante la ley divina, lo sufre en su conciencia, por el remordimiento, en su patria real, en el espacio, donde la ley de justicia le presenta sus deudas que tiene que pagar, y como el cuerpo material queda en materia, en la tierra a la que pertenece por su grado, no puede sufrirlo en los espacios, a donde no puede ascender, y lo paga en la tierra, y en vida, ya sufriendo la soledad, el desprecio de la mujer por su alejamiento, y casi siempre por enfermedades que contrae, o ya padeciendo de impotencia en la mejor edad, y de una tesis que lo mina, o ya perdiendo sus facultades mentales, porque el espíritu avergonzado lo abandona a sus instintos cuando ve que perdió aquella prueba, y se complace en acabar pronto con aquella mísera existencia, y de estas pérdidas de facultades vienen miles de crímenes y suicidios, que después de haber llenado los hospitales, las cárceles, los manicomios, corona la obra del vicio miles de veces en el patíbulo. Fin de la cita. Para concluir, ya tenemos una idea de dónde son origen y la causa de los vicios, que en la actualidad degeneran a muchos de nuestros hermanos. Por lo tanto, no olvidemos que estamos para corregirnos nuestros defectos y vivir en armonía. Que la paz y el amor reinen en sus hogares. Les habló Carlos Pérez desde la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. Proseguimos con el desarrollo del programa y les invitamos a escuchar a continuación un contenido muy interesante que se titula Cuando las intenciones se disfrazan. No estoy segura si nos damos realmente cuenta de cuando nos duele cada vez que nos decepcionamos. Es como sentir un pinchazo, como si algo nos robara un pedazo de ilusión y en su lugar dejara tristeza. Aunque quizá sí nos demos cuenta, quizá lo sepamos y lo escondemos, ya sea por la pérdida o por aparentar que no sufrimos. Sufrimos cuando nos decepcionamos, porque esperábamos algo que no ha sucedido, o simplemente que fue distinto a como queríamos y esperábamos. Y este hecho es el que nos provoca dolor, pero en definitiva es un dolor creado por nosotros mismos. Esa decepción quizás tiene su origen en algo interno. Siempre me gusta decir que quizá el dolor sea inevitable, pero que el sufrimiento es completamente opcional. Yo puedo querer algo, pero también puedo elegir si quiero sufrir o no, cuando la vida me trae algo diferente. La verdad es que siempre que he dejado hacer libremente a la vida, esta nunca ha dejado de sorprenderme.
y gratamente, por cierto. Sin embargo, otras veces intentamos manipular los momentos, crearlos si es preciso para que se adecúen a la idea perfecta que teníamos. Y entonces terminamos en una especie de bucle alimentado por el sufrimiento y la decepción disfrazada de tristeza. No nos damos cuenta de que nuestra base parte inconscientemente de realidad, acto donde esperamos una recompensa. Seguro se pasará que si tienes un detalle con tu pareja, lo normal es que tu pareja lo tenga contigo. Pues no es normal. Es lo que hemos aprendido. Claro que nos gustan los detalles o que nos digan te quiero, pero nadie tiene la obligación de tenerlos ni de decirlo, ni siquiera tú. Son nuestras expectativas las que realmente nos limitan y delimitan, sobre todo en pareja. Nos hacemos una idea de cómo nos gustaría que fuera o de cómo tiene que ser y dejamos de ver la realidad y nos decepcionamos, solo porque no se cumple lo que esperábamos. Entonces, nos engañamos pensando en que ya cambiará, ya mejorará, ya será. Pero en cada uno de estos momentos se instala un poco más de tristeza y decepción. Si fuéramos honestos, quizá nos atreveríamos a ver sin miedo, sin juicio, que nuestra expectativa está basada en pequeñas mentiras, alimentadas por nuestros miedos. Quizá nos daríamos cuenta que amamos con la esperanza de que ese amor venga de vuelta. Nos daríamos cuenta de que estamos acompañados para no ver la soledad que nos alberga. No pensamos que si realmente nos diéramos cuenta, estaríamos llenos de nosotros mismos, llenos de vida y de ilusión. Porque nosotros somos los dueños de nuestra vida. Podemos elegir, podemos marchar, volar, hacer o deshacer. ¿Qué hay mejor que eso? No hay expectativa o deseo que te llene, sino te llenas tú mismo o tú misma. ¿Y cuándo ayudamos a los demás? Por supuesto que nos gusta escuchar, obsequiar, cuidar y todo aquello que hacemos para ayudar al prójimo. El problema radica cuando esperamos ser correspondidos de alguna forma y nos engañamos diciendo cosas como no esperaba más que las gracias. No nos engañemos cuando decimos esto también. Estamos esperando algo, un gracias, un detalle, o que la persona se comporte de forma diferente con nosotros. Sea lo que sea, siempre esperamos algo. Así que, bajo esta premisa, quizá podríamos pensar cuál es el verdadero motivo de nuestras acciones. Si lo pensamos con honestidad, sin juzgarnos, seguramente nos demos cuenta que esperamos reconocimiento. Esperamos existir, destacar en la vida de alguien. En realidad, muchas veces ayudamos por ayudarnos, por el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos, por conseguir la palmada en la espalda, porque alguien nos diga que somos buenos, especiales, de gran corazón, porque en definitiva andamos inseguros y necesitamos el apoyo de otros para continuar. Olvidamos que nosotros somos los protagonistas y que es nuestra responsabilidad, pero también nuestro regalo, el poder tomar y llevar las riendas de nuestra propia vida, que nuestro valor lo conocemos nosotros y que en nosotros está el valorarlo. Así que si das, hazlo sin esperar. Si escuchas o cuidas, hazlo de corazón. El agradecimiento te lo traerá a la vida y el dar sin pedir nada te traerá el mejor de los regalos, la paz y serenidad de tu espíritu. Pero recuerda que no puedes dar lo que no tienes. No te esfuerces por quedar bien. Si no tienes fuerzas para levantarte, no trates de levantar a otro. Si no puedes escucharte, no escuches. Si no puedes abrazarte, no abraces. Porque cuando estamos imbuidos de serenidad y felicidad, tu energía contagia a los demás
y sin darte cuenta estás ayudando. Actúa cuando salga natural, cuando fluya sin esfuerzo, pero medita que si quieres dar algo positivo, has de empezar por ti mismo o por ti misma. La próxima vez que notes el pinchazo de la decepción en tu corazón, pregúntate, ¿qué estabas esperando en realidad? Y después, abrázate. Abrázate con intensidad, como si fuera tu mejor amigo o amiga, porque en realidad así es. Abrázate. Hay una parte de ti que solo quiere existir y para ello necesita tu cariño. Nosotros quisiéramos ya no mencionar ciertos aspectos que lastiman y preocupan, porque siguen siendo negativos para la humanidad y para nuestra escuela. Pero las circunstancias obligan y para eso toma la palabra el director y productor Hugo Neftalí Álvarez de Guatemala, que se refiere a la detracción de lobos con piel de oveja. Me da un gran placer saludarles y agradecerles el gentil valor de su atención. Al hablar de detractores explotadores que proliferan por doquier y que tipificamos como lobos con piel de oveja, se hace necesario mencionar que la palabra detractor proviene del latín, que alude a una persona u organización que se opone y desacredita una opinión o ideología, o sea, quien critica y habla mal de algo o de alguien. Por extensión podemos decir el que insulta, denigra, vitupera, calumnia y busca enfrentamiento en forma maliciosa y hasta enajenada. Luego de esta premisa, entremos al punto esencial que es la detracción. Detractores del espiritismo siguen siendo los científicos materialistas que no son realistas como lo son las ciencias, quienes en su prejuicio y ceguera niegan la incidencia del espíritu en los fenómenos que representan vida en general. Excepciones podríamos mencionar, entre muchos otros casos, las experiencias de los psiquiatras Edith Fiorm y Brian Weiss. En otro orden, las religiones han sido y seguirán siendo, mientras desaparecen de la faz de la tierra, perniciosa rémora del progreso, porque desde muy temprana edad sus voceros inoculan un invasivo veneno y turban la luz natural de los espíritus, perjudicando con ello el cumplimiento de su trabajo o destino. Desde siempre han desfigurado la imagen del espiritismo con las más absurdas y oprobiosas calumnias, porque saben que el espiritismo es piqueta demoledora de todo error, porque descubre sus falsedades y la consecuente explotación económica que practican, que es lo que les identifica y lo que pretenden siempre. Pero tómense muy en cuenta que por sus actos son los espiritualistas o espirititeros los más detractores del espiritismo, porque amalgaman burdos fenómenos espirituales con ritos y fanatismos religiosos, anunciándose como espiritistas, curanderos, adivinadores y hasta brujos, explotando así la ignorancia de la gente. Y eso no es espiritismo. Esa es la imagen del espiritismo que presentan esos farsantes para proteger sus intereses de lucro. Pero los más dañinos son los otros espiritualistas, los que como auténticos lobos con piel de oveja, como una hambrienta y parásita solitaria, que ocultos tras diferentes máscaras que pretenden ocultar su hipocresía, se han infiltrado y enquistado en las estructuras de la EMECU, y todo ante el consentimiento de los timoratos y la complacencia de unos cuantos afines en sus tendencias. Con esas tendencias han desvirtuado la credibilidad de una interactuación necesaria, muy necesaria, entre encarnados y desencarnados. Por consiguiente,
al rechazar la esencia del objetivo que dejó muy bien regulado en sentido moral y espiritual el maestro Joaquín Trincado, son presa fácil de los detractores que en desdoblamiento suplantan nombres de misioneros y espíritus de muy alto nivel, cayendo en consecuencia en los delitos de mistificación, superchería y prevaricación. Concluyo diciendo que por detractar la verdadera unidad que enseña el espiritismo, en su momento, y aunque nos duela como hermanos, serán sometidos por las leyes correspondientes que los ubicarán por necesidad, pero siempre por y con amor, en el hospital que les corresponde para su regeneración, porque quieran o no, por el escarmiento y el trabajo, depondrán su malicia prepotente y marcharán siempre más allá. Un abrazo fraternal para todos, queridos hermanos, y nos reencontramos el próximo domingo. Definitivamente, Hugo hace notar que esa plaga sigue siendo un cáncer para la buena imagen del espiritismo y de la EMECO. Pero seguidamente cambiamos de país y damos un giro con el contenido que va a tratar mi compañera Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Frida nos habla del pedagogía y espiritismo. Muchas gracias, Gonzalo, y también por estar con nosotros. Referente al tema, el término de pedagogía nos indica que es una palabra que proviene del griego antiguo paidagogos, que significa paidos, niño, y gogia, conducir o llevar, del cual, dentro de su origen, se refiere al esclavo que llevaba al niño en la escuela. La pedagogía ha venido cambiando al paso del tiempo, debido a la cultura y para ir enriqueciendo las formas del conocimiento. Sabemos que es necesario la psicología, el arte, la literatura y otras ciencias para un buen desarrollo didáctico en esta misma rama de aprendizaje. Dentro del comportamiento del hombre se ha venido comprendiendo que es necesario que desde que es niño se le necesita instruir conforme a su crecimiento para que pueda asimilar tanto su entorno como poder comprender diferentes situaciones, así como poder trabajar con diversidad de materiales para desarrollar sus habilidades. A través de la historia podemos observar que no se les ha dedicado mucho tiempo a los niños. Cuando aparece Heinrich Pestalozzi, quien se dedica a formar una escuela para poder aplicar un sistema en donde el niño puede aprender a través de la práctica y de la observación, sabiendo la necesidad de que la infancia es algo primordial para el desarrollo del humano y que los primeros años son esenciales. Más tarde aparece Froebel, pedagogo discípulo de Pestalozzi, quien se interesó en el estudio para la educación preescolar, quien menciona que a partir de la naturaleza puede manifestarse sin trabas, y quien a su vez fue el que fomentó el desarrollo de los niños a través de los ejercicios por medio de juegos y cantos al aire libre. En 1840, en Brackenburg, creó el primer kindergarten o jardín de niños, en donde menciona que es importante respetar la actividad creadora del niño en un clima de libertad y en contacto con la naturaleza. Podría seguir mencionando a otros y a otras más pedagogos y pedagogas, psicólogos y psicólogas que fueron la base para la formación de jardines de niño. Lo interesante de todo esto es que tan importante es ayudar a nuestros hijos en nuestros hogares con una buena educación en donde la madre alimenta lo esencial en el desarrollo y el padre vigila, y es así que entre los dos pueden ir educando al niño para su formación en la vida diaria, y en el jardín de niños o guarderías poder obtener el material correspondiente para poder aflorar ese intelecto que cada cual trae. Todo eso es una gran base para el desenvolvimiento del niño, para su adolescencia, en donde los padres no deberían de preocuparse por ellos en esta etapa, porque es ahí donde se muestra la madurez en sus actos, sabiendo que los padres han dado calidad de tiempo en la educación y han sembrado la semilla del amor. Recordemos que nuestros hijos, como cualquier niño, son indispensables en la educación con libertad de expresión, sin llegar al libertinaje,
considerando que se desarrolle su imaginación bien dirigida para que siempre pueda estar interesado en la diversidad de ciencias naturales como en las bellas artes. No forcemos la memoria de los niños, todo debe fluir de acuerdo a sus capacidades y apoyarlos de alguna manera para su desenvolvimiento. Así como lo mencionó Froebel, que la educación, que comprende instrucción y aleccionamiento, tiene por finalidad conducir al hombre a la clara y absoluta visión de sí mismo, y por lo tanto a conocer su verdadera vocación y a llevarla a cabo espontánea y libremente. Esta idea domina toda la obra que sigue al niño desde su más tierna infancia hasta la juventud y tiene por finalidad el desarrollo de todas las facultades humanas y el perfeccionamiento moral. Agregaré aquí la importancia de reconocer la tecnología que nos envuelve como humanos para reconocer y seguir aprendiendo y aplicando el amor. Muchas gracias. Gracias, Frida. Muy interesante, instructivo y cultural el desarrollo de tu alocución. Para continuar, primero debemos manifestar que una persona que no se ve asaltada por inquietudes, con todo respeto tendríamos que decir que es pusilánime, porque la inquietud nos impulsa a investigar e incluso a cuestionarnos a nosotros mismos. De manera que va a ser muy interesante conocer algunas de las inquietudes de nuestro hermano Elvin de Puerto Rico. Buenos días, les saluda a su hermano Elvin Matos desde la región de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema que tengo para la mañana de hoy lo titulé Inquietud humana. La inquietud mayor del ser humano es la comprensión de esa esencia universal que como primer nombre le fue dado a la humanidad con el nombre de Dios. En esa inquietud ha creado tantos dioses como la imaginación humana es capaz, por lo que en esos esfuerzos por comprenderlo han llegado a personificarlo, atribuyéndole las cualidades, propiedades, características, virtudes y atributos humanas. Así nos dicen servirle a un Dios que responde a las emociones, sentimentalismos, amor, ira o venganza, el que para mantenerlo contento hay que darle alabanzas, ofrendas, dedicarle cánticos u orarle para que satisfaga nuestros pedidos. Este presentimiento de la existencia de ese ser universal es innato en todo individuo. Aun aquellos que dicen llamarse ateos, en sus esfuerzos por demostrar la no existencia de ese ser universal, al intentar dar explicaciones científicas del origen de la vida, se encuentran con la disyuntiva que no pueden explicar las leyes ni los orígenes de sus mismas explicaciones. Incluso el espiritismo, el que penetra en la comprensión de las leyes universales por medio de la metafísica y la filosofía, y que nos da una visión amplia de su mecánica, es claro al decirnos que el único secreto que el Padre Creador guarda a sus hijos es su propia naturaleza y origen, ya que siempre estará por encima de todo espíritu sin importar su grado de maestría en la creación. Solo por medio del espiritismo y por el conocimiento de las leyes universales y divinas podemos formarnos una idea amplia de ese Creador universal y en algo aproximarnos a su comprensión. Mas sería una falsedad nuestra decir que conocemos su naturaleza en toda su magnificencia. Bien lo dice el maestro Trincado: la verdad pura y real es la vida, ya que esta es el todo. Esta no es una fantasía ni una ilusión como muchos llamados mentalistas y pseudocabalistas dicen ser. Pero esa vida y ese todo no surgen de la nada. Es obvio que de la nada solo nada se saca. Entonces, ¿por qué no se preguntan de dónde surgió ese pensamiento para formar ese todo y darle vida? Y vida inteligente, ya que en todo hay inteligencia. ¿Cómo ese pensamiento llegó a manifestarse en cosas creadas en cuerpos, formas y pesos? Dice, el pensamiento es deseo de ser, pero no es el ser en sí mismo, ya que para llegar a ser se necesita, además del deseo de ser, una voluntad creadora. ¿Quién o qué es esa voluntad creadora? Para encontrar respuestas a estas preguntas hay que estudiar. Si bien las ciencias nos darán algunas respuestas,
El desconocimiento de la metafísica en los científicos le pone un detente a la ciencia, ya que jamás encontrarán una forma de espíritu ni de creador en un tubo de ensayo, ni en un laboratorio, ya que el espíritu, al igual que el Padre Creador, no tiene formas corporales ni forma definida alguna, siendo por esto que a la comprensión del mismo solo se llega por la inteligencia, la sensibilidad y la austeridad. La inteligencia como facultad para ver y entender los efectos de las causas, la sensibilidad para apreciarlas en su manifestación con penetrante sutileza y la austeridad para tener la hidalguía de aceptar y reconocer con integridad su existencia. Y pensar que algunas religiones predican a sus creyentes cuando se ha inventado o descubierto algo de gran trascendencia, que el hombre quiere llegar a saber más que Dios. Y yo le contesto que sí, que el hombre es más inteligente que su diminuto y falible Dios, mientras nosotros los espiritistas racionalistas seguiremos en la búsqueda de una más amplia comprensión de nuestro Padre Creador por la sabiduría y por el amor. Muchas gracias a todos por su atención y será hasta el próximo domingo. ¿Qué les parece si escuchamos algo que nos compete y que seguramente preocupa a muchos de los hermanos que nos preocupan? Los olvidos son comunes, pero cuando son constantes e intensos, se piensa en el terrible Alzheimer. Pero mejor salgamos de dudas. Desde hace algún tiempo, por lo importante, deseaba comunicar el siguiente contenido, pero estoy preocupado porque se me había olvidado. Ya no recuerdo los nombres propios. No encuentro nunca dónde dejé algunas cosas. Cuando estoy hablando, de pronto me paro y no sigo porque no recuerdo a veces lo que voy a decir o cómo continuar. En fin, creía que había comenzado a tener un enemigo en mi cabeza cuyo nombre empieza con A y que pertenece a un alemán. Pero hoy estoy mucho más tranquilo, gracias a lo que leí, y les voy a decir por qué, porque me sirvió mucho. La anosognosia o Alzheimer presenta olvidos o fallas. Quejarse sobre fallas de la memoria es un hecho muy frecuente en personas de 50 años de edad para arriba. Se traduce en no poder recordar el nombre propio de un individuo, entrar a una habitación sin saber qué se iba a buscar, olvidar el título de una película, dónde se dejaron los anteojos o dónde se dejaron las llaves, etcétera, etcétera. En estas edades, más de la mitad de los adultos presenta esta dificultad, lo cual indica que más que una enfermedad, es una característica de los años que se tienen. Muchas personas se preocupan, a veces en exceso, por esta clase de olvidos. De aquí una afirmación importante. Quien es consciente de padecer estos olvidos es quien no tiene problemas serios de memoria, ya que quien padece una enfermedad de la memoria con el inevitable fantasma del Alzheimer no tiene registro de lo que efectivamente le está pasando porque presenta anosognosia, una palabra médica que indica precisamente el no darse cuenta de lo que ocurre. Se le llama o se le conoce precisamente como Alzheimer. B. Dubois, profesor de neurología, acuñó una paradójica pero didáctica explicación, válida para la mayoría de los casos de personas preocupadas por sus olvidos. Cuanto más se quejan los sujetos de su memoria, menos probabilidades tienen de sufrir una enfermedad severa de la memoria. En consecuencia, si uno tiene conciencia de los problemas de memoria que le aquejan, es que no tiene el alemán. Este contenido está dedicado
a los olvidadizos que conozco, pero ya no recuerdo quiénes son. Pero sí recuerdo que no me recuerdo, o si recuerdo que no me recuerdo, y si ellos me conocen, pero no recuerdan quién soy yo, no importa. Lo importante es que sepan que se les olvidó. Así que pueden estar tranquilos porque no es Alzheimer. Son años, orgullosos años de vida. Les iba a decir algo más para terminar, pero ya se me olvidó. Así que, cuando una cosa se le olvide, ríase o enójese, pero que no se le olvide que se le olvidó. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, mejor retornemos a Maturín, Venezuela. Esta vez con Franklin Rojas, quien a la brevedad nos habla sobre los mundos y su órbita. Te escuchamos. Un mundo sujeto a su órbita. La vegetación y las especies animales. Una vez sujeto el mundo a su órbita, éste encuentra mucha resistencia para vencer la gravedad. Esto impide que el calor se disipe de la masa ingenia, pero poco a poco se enfría y crece la parte gaseosa por la marcha y su órbita fría. El gas se licúa, lo que produce que este líquido, por su contacto y revolución, pueda alcanzar su primera molécula sólida, y así sucesivamente muchas otras más, hasta formar el caparazón total que envuelve toda la masa que posteriormente formará el mundo. Entonces es el momento preciso para que aparezcan las primeras vegetaciones, comenzando con las algas nacidas de las aguas producidas por los gases, y estas forman los primeros minerales que acumularon todos sus gérmenes de la vida vegetal y animal. La corteza se engruesa y esto produce cada vez más un enfriamiento exterior mayor. En este trabajo son empleados millones de espíritus naturales y elementales a las órdenes de dos maestros, uno para cuidar la naturaleza del mundo y el otro que se encarga de la atmósfera, agregando siempre a la corteza y alimentando la vegetación. Cuando apareció la primera vigna de hierba, esta al podrirse en su raíz trae la primera lombriz y queda engendrada el alma animal. La paz y el amor nos una. Soy Franklin Rojas, desde la ciudad distinta, Maturín, Venezuela. Ustedes recordarán que empezamos el programa con una bonita canción, pues vamos a concluir con otra tan bonita como la primera, que es del mismo autor guatemalteco, La Libertad. Vivamos todos juntos con libertad, sin fronteras ni escollos en nuestro accionar. La tierra es de todos, sin heredad. Lucha de hermanos míos por la libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Lucha de hermanos míos por la libertad, y todos unidos veremos la paz. Ya llegó el momento de despertar, y todos unidos debemos marchar, para que mañana en un fraterno abrazo gritemos todos juntos con libertad. El universo es nuestro,
sin distinción, y todos los mundos sin excepción. Luchad, hermanos míos, por la libertad, y todos unidos veremos la paz. Una vez más, llegó el momento de retirarnos. Nos vamos satisfechos porque hemos cumplido el 100% de nuestra capacidad y voluntad. Esperamos haber llenado de nuevo las expectativas que ustedes merecen, ya que nos permiten ser parte de sus distinguidos hogares. Abrazos fraternales de todos los exponentes, de Hugo Álvarez de Guatemala, de Gonzalo Tirado y de Frida Ceja, ambos de San Antonio, Texas. Hasta la próxima semana en www.radioprogresoguatemala.com. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.